Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con este estudio que estamos viendo, muy hermoso, muy interesante, sobre lo que es una comparativa entre lo que es Adán y Cristo, entre el primer Adán y el segundo Adán, o el postrer Adán, que le llama la Biblia a nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a ver un resumen breve de lo que hemos visto en las primeras 3 sesiones. Esta es la cuarta y la última de esta serie, de este tema de Adán y Jesucristo. Primeramente vimos que Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El primer hombre sobre la tierra, creado a la imagen y semejanza de Dios, y que Jesucristo es la imagen misma de Dios y de su sustancia. Segundo, vimos que Adán fue creado para ser compañero de Dios, y Cristo ha sido, es y será siempre compañero de Dios. Tercero punto que vimos, Adán, el cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra. El cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, cuando todavía no tenía cuerpo, como el Cristo, la segunda persona de la Trinidad, vino y tomó cuerpo naciendo de la Virgen María. Y entonces ese fue el cuerpo que tuvo. Pero después de que murió y resucitó, le fue dado un cuerpo llamado un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Número 4, vimos que en Adán entró la muerte a la humanidad. Al desobedecer el mandato del Señor, entró la muerte y nos llega a toda la humanidad. Pero en Cristo nos llega la vida eterna para todo aquel que cree en Él. Otro de los puntos de esta comparativa, vimos que Adán recibió la vida de Dios, en contraste con Cristo, que Él es el autor de la vida. Entonces el punto 6 que vimos es sobre el dominio. Jesucristo, o más bien el Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, dice que cuando vino a habitar entre nosotros, se humilló a sí mismo, se despojó y se humilló y fue hecho semejante a los hombres, igual que nosotros, pero ya resucitado, recupera ese dominio completamente y Él lo tiene para la eternidad, para siempre. Ahora, aquí a veces surge la pregunta, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí y que Él se despojó de ese dominio, cómo es que tuvo dominio sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre los animales, milagros, etc.? Y ya lo estuvimos viendo que es precisamente por la llenura del Espíritu Santo. Dice que lleno del Espíritu Santo anduvo haciendo esos milagros. El punto número 7, vimos que Adán perdió el dominio y la autoridad, lo perdió completamente al desobedecer a Dios. Y vemos que Cristo nunca perderá el dominio y la autoridad. Vimos como del punto número 8 en adelante, hemos estado viendo, dentro de esta comparativa, estamos viendo Adán y su esposa, Eva, y estamos viendo Cristo y su esposa, la iglesia, como lo dice la palabra. Así como Adán fue un tipo de Cristo, la esposa de Adán es un tipo de la esposa de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces, del punto 8 en adelante estamos viendo esa comparativa con la esposa de Adán y la esposa de Cristo. Entonces, el punto 8 es que Dios diseñó una esposa para Adán. Dios la diseñó, y también Dios diseñó una esposa para Cristo. El diseño de la iglesia, el concepto ese, viene directamente del Padre. Punto número 9. Vimos que Eva recibió su vida al ser herido el costado de Adán, porque el relato bíblico nos dice de que fue extraída de una costilla de Adán, para lo cual
Dios abrió el costado de Adán y después lo cerró. Y pues en este caso la iglesia, que es la esposa de Cristo, vive porque el esposo, o sea Cristo, fue herido en un costado en la cruz por la lanza de un soldado romano, y eso nos dio vida a todos. Como punto número 10, vimos que Eva fue parte del cuerpo de Adán, o sea, de ahí salió, fue parte del cuerpo. Y ahorita la iglesia es el cuerpo de Cristo. El punto número 11, vimos que Eva fue formada por Dios mismo, y ahora la iglesia es formada y está siendo formada por Dios mismo. Punto número 12, la esposa de Adán fue creada para ser su colaboradora y compañera. Bueno, 12, 13, 14 y 15 son los que vamos a ver ahora en este estudio. Entonces vamos a empezar con el 12, que dice que la esposa de Adán, o sea Eva, fue creada para ser colaboradora y compañera de Adán. ¿Y de dónde vemos eso? Bueno, todo lo que aquí hablamos y sostenemos tiene que estar soportado por la palabra. Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Aquí está una de las definiciones de que dice Dios: le voy a hacer una ayuda idónea, o sea, un complemento perfecto. Idóneo quiere decir perfecto. Lo mejor que le puede pasar al hombre es tener una esposa. Y entonces Dios dice ahí en Génesis: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le voy a hacer. Entonces fue creada por Dios para ser su colaboradora. Ahora la iglesia actual, y cuando hablamos de iglesia, recordemos que no estamos hablando de una denominación en particular. La iglesia bíblicamente somos los creyentes, no son los edificios, no son las organizaciones, no son las denominaciones, sino el conjunto de creyentes que alrededor del mundo ha sido, es y será lavado por la sangre de Cristo por medio de la fe y de la gracia recibida, no por ningún mérito de nadie. Mérito personal, que alguien pueda ganarse ese título de ser parte de la iglesia. Es un regalo de Dios. Entonces, la iglesia, la esposa de Cristo, dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, estamos hablando aquí después de la resurrección, y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? La ayuda idónea de Jesucristo, la esposa, la colaboradora del Señor, recibiendo las instrucciones de cómo puede colaborar. ¿Y cómo puede colaborar? Pues ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos, etc. También el libro de Marcos 16, versículo 15, nos dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí vemos al esposo dando instrucciones a la esposa, su colaboradora. También ahí en el Evangelio de Lucas 24, 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Ahí está la instrucción, la colaboración de la iglesia con el Señor, así como Eva fue creada como ayuda idónea y como colaboradora, la iglesia también es creada con ese propósito. Como punto número 13, vimos que cuando el Señor Dios creó a Eva y dice que se la llevó y se la presentó a Adán. Y aquí me recuerdo mucho de el gusto que le dio a Adán cuando la vio. Me hace recordar, no sé ustedes de qué época son, pero en la época de que Hugo Sánchez, el futbolista, era tremendo. Cada vez que metía un gol, ¿qué hacía Hugo Sánchez? Corría y luego se volteaba de espaldas y tiraba un brinco y echaba una maroma en el aire y caía parado de puro gusto. Entonces yo me imagino que cuando Dios le presentó a Eva, a la esposa Adán, le dio tanto gusto que haber hecho un salto similar de puro gusto y dice, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Bien, pero lo que estamos viendo aquí es que después de crear Dios a Eva se la fue a presentar a Adán y dice en Génesis 2:18, dice en Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, o sea, se la presentó al hombre. Ahora, en cuanto a la esposa de Cristo, también le será presentada limpia y sin mancha. Claro que cuando Eva le fue presentada a Adán, pues pura, limpia, sin mancha, perfecta, la primer mujer creada por Dios, 100% perfecta en todo, o sea, pura y sin mancha. De hecho, no había entrado ni siquiera el pecado en el mundo. Pero a Jesucristo le será presentada su esposa, limpia y sin mancha. Y el apóstol Pablo nos habla y nos da mucha luz sobre este tema. Y nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27, aunque está hablando de los esposos y de las esposas, pero lo relaciona con Cristo y la iglesia, la esposa de Cristo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se fijan cómo, así como Eva fue presentada a Adán, Jesucristo viene y toma a un grupo de personas que el Padre le escogió para él, y entonces ese grupo de personas que somos todos los llamados a creer en Jesucristo y a entregarle nuestra vida a Él, y que somos totalmente pecadores e imperfectos, entonces Él dice, no, yo quiero una iglesia limpia y sin mancha. Entonces, por lo tanto, dice que se entregó para santificarla, o sea, siendo imperfecta, para santificarla, habiéndola purificado por el aguamiento del agua, por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces Él se la va a presentar en la escena de Apocalipsis de las bodas del Cordero, se la va a presentar limpia y sin mancha. Y no por méritos de la misma iglesia, sino por lo que Él hizo, por el precio que Él pagó en la cruz,
y lo hizo precisamente, dice, se entregó a sí mismo para santificarla. Ya en el libro de Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos va a presentar como iglesia, como su esposa, limpia y sin mancha delante de Él? Pues por su gracia y por su misericordia, Él se entregó y nos limpia. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿cómo le va a hacer? Él lo va a hacer como la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Cristo ya pagó, el Espíritu Santo está obrando en cada persona que en conjunto forma la iglesia, que es la esposa de Cristo. En Romanos 8, del 30 al 35, se los voy a leer. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está la cadena de los eventos. Siendo del mundo, estando perdidos, dice, a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, los santificó, a los que santificó, los justificó, y después a estos los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? No nos creemos mucho, nadie debe creerse mucho por eso, porque no es mérito de nadie. Dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y todo eso es obra divina. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se, como dicen aquí en el rancho, te crees mucho. No, es totalmente un regalo inmerecido de Dios. Entonces, así como Eva fue presentada a Adán, la iglesia será presentada a Cristo en el día de las bodas del Cordero. Número 14. La esposa de Adán fue su gloria. Vemos que la Biblia enseña con respecto a Adán y a todo varón, dice en 1 Corintios 11:7, Él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. La mujer es la gloria del varón. Y en el caso de la iglesia, como el simbolismo, como esposa de Cristo, pues la iglesia es la gloria de Cristo. Lo vamos a ver en la palabra. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, la iglesia estamos para la alabanza de la gloria de su gracia, o sea, para alabar la gloria de Cristo. Y en mismo Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando venga
en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, la iglesia constantemente estamos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltando el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo el nombre del Señor Jesucristo, lo que Él hizo y lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. En 2 Pedro dice 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Y ya en Apocalipsis vemos en el 19:1, dice, después de esto oí una voz, una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, Eva, la gloria de Adán, la iglesia, la esposa de Cristo, la gloria del Señor Jesucristo. Y por último, el punto 15. Muy interesante este punto. Nos dice que el dominio que Dios le dio a Adán sobre toda la creación fue compartido por su esposa Eva. Ese dominio. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando el Dios le dice, ustedes dominen sobre todo, se está refiriendo a los dos. Y lo vemos ahí en el versículo 28 de Génesis 1, que dice, y los bendijo Dios y les dijo a los dos, a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ahí está el dominio, y señoread, también ahí está el dominio, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces fíjense, el hecho de ser la esposa de Adán le da también la posibilidad, el hecho de compartir ese dominio. Y en el caso de la iglesia, dice que ese dominio de Cristo será compartido por su esposa, la iglesia. Ese dominio dado a Cristo es compartido, será compartido por la iglesia, que es la esposa de Cristo. Y dice, vamos a ver el soporte bíblico, Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu que nos ha puesto Dios al creer en Cristo, dice, ese Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, y aquí está la palabra, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí ya nos está planteando esa idea de que somos herederos y somos coherederos de Cristo. Ya en Apocalipsis dice la visión que Dios le dio al apóstol Juan en el 5:10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, ese dominio que les he dado cuando el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Bueno, la esposa, que es la iglesia, comparte ese dominio. Fíjense, este último punto nos invita a que meditemos más sobre el concepto de ser la esposa de Cristo. O sea, cómo la Biblia nos llama que Dios preparó la iglesia como esposa para Cristo. Todo el conjunto de creyentes, millones de personas escogidas y que han
recibido la gracia para creer y entregar sus vidas a Cristo, formamos la Iglesia Universal. Millones de personas. Y como decimos antes, no es para creerse más que los demás, sino simplemente agradecer a Dios por esa bendición. Pero, hablando de las bodas del Cordero, fíjense cómo habla dice, bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Entonces, fíjense, tenemos una boda. El novio es nuestro Señor Jesucristo. La novia es la iglesia. Y hay los invitados. Entonces, tenemos ahí que analizar bien eso y estar agradecidos por el concepto de ser, por diseño de Dios, la novia, no ser los invitados a la boda. ¿Se fijan que hay una diferencia en una boda entre ser la novia y ser la esposa y ser los invitados? La novia es mucho más que los invitados para el esposo. La novia, el esposo ama a la novia, el esposo dio su vida por la novia, el esposo la preparó y la santificó para presentársela limpia y sin mancha. Se fijan, el concepto es ese privilegio de ser llamados por el mismo Dios y ser diseñados y ser preparados para ser la esposa de Cristo, en ese simbolismo de la iglesia, de las bodas judías de aquellos tiempos, donde viene el novio, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Viene el novio por su novia, por su prometida, su desposada, y van alumbrando y llegan hasta la casa del Padre, donde el novio ya le preparó lugar. ¿Se acuerdan que la palabra dice que el Señor Jesucristo dice: me voy a ir a la casa de mi Padre para preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo? Y es una promesa grandiosa. Entonces, ese concepto de que el Señor está preparando lugar, va a venir por su iglesia y se la va a llevar, y viene después la tercera parte de toda la ceremonia, que es en sí la boda en sí misma. Todo eso está preparado, está diseñado por Dios mismo, y es un privilegio para todo aquel que cree en Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hizo, y que está a los pies de Él en obediencia, en cobertura, bajo su autoridad, bajo su mandato, siendo Él cabeza de la iglesia, como dice también en ese simbolismo. Entonces, es un gran privilegio ser parte de todo esto. Bien, pues qué hermoso estudio. Vimos 15 conceptos de esa comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo, y todas las maravillas y las bendiciones de un diseño de Dios mismo para el Señor Jesucristo y la esposa que se ha preparado por el mismo sacrificio de Él. Entonces, damos gracias a Dios por ese privilegio. Oramos y pedimos que ese privilegio sea dado a todas las naciones, a todas las personas, para que donde entre esa fe y ese concepto de llegar a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, venga a transformar, venga a cambiar la situación, venga a cambiar este mundo, venga a cambiar las mentes y los corazones de las personas que no conocen al Señor y que están convencidas de seguir haciendo tanta maldad, tantas cosas que están claramente en desacuerdo con la voluntad de Dios, que son abominaciones para el Señor, que no las voy a mencionar, pero todos ustedes ya saben a qué me refiero. Es infinidad de cosas malévolas que hay en el mundo. Entonces vamos a orar también para que el Señor tenga misericordia y les dé esa gracia salvadora a todo aquel que todavía no ha creído y no ha recibido esa gracia, y están engañados con obras que tienen la conciencia tranquila, con conceptos de ritos religiosos y
filosofías y falsos razonamientos, huecas sutilezas que dice la palabra, pero no han llegado al conocimiento del Creador de la vida, del Creador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues qué gusto haber tenido este curso de 4 sesiones con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.